Estamos a puertas de que regresen las apasionantes eliminatorias sudamericanas y los resultados que dejen las dos próximas fechas podrían traer varios cambios en la tabla de posiciones. Para verlo les ofrecemos hacer un ejercicio interesante y es ver cómo quedaría la tabla si nos dejamos guiar exclusivamente por las tendencias que muestran los historiales por eliminatorias en cada uno de los duelos que tendremos por las jornadas 7 y 8 de la clasificación de CONMEBOL rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Aunque nunca está de más la aclaración de que esto es solo un juego donde nos basamos en los registros históricos y que por supuesto en la práctica la cosa puede ser muy distinta, así que no se tome literal este ejercicio, pero sí está interesante para anticiparnos un poco a los cambios que podría haber en la clasificación tras la próxima ventana FIFA. Y ahora sí veamos qué tanto cambiaría la tabla de las eliminatorias sudamericanas si nos guiamos por las tendencias históricas de los próximos partidos. Lo descubres a continuación aquí en Palabra de Gol. Vamos con la doble fecha de cada selección para ver según las estadísticas por eliminatorias cuál sería su balance en las fechas 7 y 8. Para esto seguiremos el orden de la tabla del peor al mejor ubicado en la misma hasta el momento, por lo que arrancamos con Perú, que enfrentará a Colombia en Lima y se las verá con Ecuador en Quito. Según los antecedentes, a la bicolor le espera una doble fecha compleja, pues en casa arrastra una racha negativa ante los colombianos de apenas un triunfo, 5 empates y 5 caídas, de las cuales el resultado más habitual es 1-0 a favor de los cafeteros, mientras que en Ecuador, si bien los últimos antecedentes son positivos, también tiene un historial en contra, de 4 derrotas, 2 empates y 2 triunfos, y allí el resultado más común es 2-1 a favor de Ecuador, por lo que según estos antecedentes Perú haría 0 puntos en esta doble fecha eliminatoria. Vamos ahora con Bolivia, que en la jornada 7 recibe a Venezuela en el Alto y en la octava viaja a Santiago para vérselas con Chile. Ante la Vinotinto, la verde no puede tener mejores números en casa, pues se impuso en 8 oportunidades, además de un empate y una caída. Hay que decir que el resultado más común es 3-1 para Bolivia, y siempre jugando en La Paz. Veremos qué cambios hay con la localía en el Alto, mientras que en su visita a Chile sucede todo lo contrario, pues allí el cuadro del altiplano acumula 6 derrotas, 2 empates y 0 triunfos. Todo esto jugando en Santiago, donde el resultado más común ha sido 3-1 para los chilenos, por lo que estos números nos hablan de que Bolivia en principio sumaría solo 3 puntos en esta doble fecha. Seguimos con Chile, que en esta ventana de eliminatorias primero se las verá con Argentina en Buenos Aires, mientras que como repasamos, luego en Santiago recibirá a Bolivia. Visitando la albiceleste, la roja tiene un historial para el olvido, con 5 derrotas, 3 empates y 0 triunfos, partidos donde el resultado más común fue 4-1 a favor de sus vecinos, y hay que decir que cuando el partido fue en la capital de Argentina, la roja casi siempre perdió, mientras que recibiendo a Bolivia en Santiago, como vimos, le va mucho mejor, pues allí tiene un historial de 6 triunfos, 2 empates y 0 derrotas, además por lo general se impone 3-1, así que según los antecedentes Chile en las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sumaría 3 puntos. Ahora continuamos con el panorama de Paraguay de cara a la siguiente doble fecha. En la primera salida tendrá que ir a Montevideo para enfrentar a Uruguay y luego en Asunción tendrá que recibir a Brasil. Cuando tiene que ir a Uruguay, la albirroja no le suele ir muy bien, pues allí acumula 4 caídas, además de 2 empates y 2 triunfos. Todos estos partidos disputados en el Centenario, y donde el resultado más repetido es 2-0 para la celeste. Mientras que recibiendo a Brasil en Asunción, el panorama no cambia mucho para el seleccionado guaraní, que en este tipo de partidos lleva un acumulado de 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas, de las cuales el resultado más repetido es 2-0 para la canariña, así que el balance de Paraguay es de pesadilla, pues en el papel sumaría 0 puntos tras esta doble jornada de eliminatorias. Vamos ahora con el caso de Brasil. Para la doble jornada venidera, primero se las verá en Curitiba con Ecuador y luego, como repasamos, irá a Asunción para toparse con Paraguay. Ante la Tri hay que decir que la ha enfrentado en distintas ciudades del gigante sudamericano, pero sea donde sea, siempre ha habido triunfo de la canariña, pues ahí tenemos un historial perfecto a favor de la verde amarela, con 6 triunfos, 0 empates y 0 derrotas, y por lo general el Scratch ganó por 2-0. Mientras que visitando la capital paraguaya, los números de Brasil también son positivos, con 2 derrotas, 2 empates y 5 victorias, por lo que en el papel la canariña tendría una doble fecha redonda, con 6 puntos de 6 posibles.
Avanzamos y ahora toca hablar del panorama de Ecuador de cara a las fechas 7 y 8 de las eliminatorias. Primero la Tri, como repasamos, irá a Curitiba para enfrentar a Brasil y luego en Quito recibirá a Perú. Recién vimos que no importa dónde juegue Ecuador, suele perder en tierras brasileñas, pues hasta ahora ha perdido todos sus partidos allá por eliminatorias y suele hacerlo por 2-0, mientras que en casa ante la bicolor el panorama cambia bastante, con 4 triunfos, 2 empates y 2 caídas. La mayoría de estos resultados positivos fueron en Quito y por lo general Ecuador se impuso por 2-1. Así que según estos números, la Tri se quedaría con 3 puntos en la venidera doble fecha de eliminatorias. Vamos con Venezuela a ver cómo le iría en la siguiente doble fecha, donde primero visitará a Bolivia en el Alto y luego recibirá a Uruguay en principio en el Monumental de Maturín, pero hay que ver si esto cambia por la situación social del país. El caso es que visitando a Bolivia, la Vinotinto no suele tener buenos recuerdos, pues allá acumula un triunfo, un empate y hasta 8 caídas, y su típica derrota es por 3-1. Esto siempre jugando en La Paz. Veremos si en el Alto la cosa empeora o mejora. Y en el otro duelo, recibiendo a Uruguay, las noticias no son buenas para los venezolanos, que recibiendo a los charrúas en distintas ciudades de su territorio, acumula un triunfo, 5 empates y 4 derrotas, y el resultado común es 1-0 para la celeste. Así que en el papel, las premoniciones no son buenas para la bochaneta, que según la historia sumaría 0 puntos en la próxima doble fecha eliminatoria. Tiempo de hablar de lo que le puede esperar a Colombia en las fechas 7 y 8 de las eliminatorias. La tricolor primero irá a Lima para enfrentar a Perú. Más tarde en Barranquilla recibirá a la Argentina. Como vimos antes, visitar la capital peruana se le da bien a Colombia, pues allí perdió apenas un partido. Empató 5 y ganó 5. Y de estos partidos, el resultado usual es 1-0 para los cafeteros. Pero recibiendo al albiceleste, la cosa cambia para Colombia, pues ante los argentinos tiene 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, 3 de las cuales sucedieron jugando en Barranquilla. Así que sin importar el calor y la humedad, Argentina se impone a la tricolor y allí por lo general lo hace por 1-0. Así que según estos antecedentes, en la próxima doble fecha eliminatoria, Colombia sumaría 3 puntos. Tenemos ahora el caso de Uruguay, que en la próxima doble fecha eliminatoria recordemos que se las verá con Paraguay en Montevideo y luego en principio irá a Maturín para vérselas con Venezuela. Pero volviendo a su duelo con Paraguay, en el Centenario no suele tener demasiados problemas enfrentando al albirroja, pues en el historial acumula 4 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas, y por lo general allí la celeste se impone por 2-0, semblante positivo que no cambia en sus viajes a Venezuela, pues juegue donde juegue, suele superar a la Vinotinto con la que apenas cayó en una vez, empató en 5 partidos y la superó en otros 4, casi siempre por 1-0, así que podemos esperar un buen balance para los orientales en la próxima doble fecha, pues según estos registros sumaría 6 de 6. Y cerramos con Argentina, que espera seguir liderando la eliminatoria luego de enfrentar en la próxima doble fecha a Chile en el Monumental de Núñez y a Colombia en Barranquilla. De entrada, parece que no la tendría tan difícil, pues recibiendo a Chile en su capital nunca perdió y acumula 5 triunfos y 3 empates, partidos donde el resultado más repetido fue 4-1 a favor del albiceleste, mientras que el viaje a Colombia rara vez representa un dolor de cabeza para los argentinos, que allí ostentan 2 caídas, 2 empates y 5 triunfos, como vimos 3 de ellos jugando en Barranquilla, así que en el calor sofocante doblega a un albiceleste que si nos guiamos por estos números sumaría 6 puntos de 6 posibles en la próxima doble fecha de la eliminatoria. Ahora llegó el momento de la verdad y ver cómo quedaría la tabla si se cumpliera estrictamente la tendencia de los historiales en los partidos de las fechas 7 y 8. En el fondo de la tabla no hay mayores cambios, pues Perú en principio suma 0 puntos, así que se mantiene con 2. Luego en el noveno lugar vemos a Paraguay, que también se quedaría en ceros en esta doble fecha. En el octavo puesto aparece Bolivia con 6 unidades tras sumar 3 puntos en esta ventana de eliminatorias en el papel. En el séptimo lugar vemos a Chile, que tras sumar 3 puntos llegaría a 8 unidades y llegamos a la mitad de la tabla, con Venezuela, que se ubicaría en el sexto lugar tras no sumar puntos en el papel. Vamos con el top 5 y allí está Ecuador, que luego de sumar 3 puntos según los historiales llegaría a 11 unidades, le superaría por 2 Brasil, que acá llega al cuarto lugar con 13 puntos. En el tercer puesto vemos a Colombia, que tras sumar 3 puntos llegaría a las 15 unidades. De segundas estaría Uruguay con 19 puntos tras sumar 6 de 6. Y en la punta Argentina los mira todos desde arriba con 21 puntos. Por lo tanto, así quedaría como tal la tabla con las tendencias y los resultados que nos dice la historia de las eliminatorias sudamericanas. Ahora comparemos los principales cambios frente a cómo está la clasificación real actualmente con las 6 jornadas que se han disputado hasta el momento.
momento. Como vemos acá, el top 3 se mantiene Argentina, Uruguay y Colombia. Luego vemos que Brasil subiría 2 puestos. Este es un movimiento en detrimento de Ecuador, y Venezuela pierde hasta 2, pero se mantiene en zona de clasificación directa. Luego, en la parte baja de la tabla, Chile se mantiene en el repechaje y Bolivia también sube una casilla. Pero el afectado sería Paraguay, que acá baja hasta 2 puestos, y en el sótano se ubica Perú, que naturalmente al no sumar nada se mantiene en el 10º puesto. Pero antes de ir a alegar, recuerden que esto es apenas un juego, un simple ejercicio, solo tomando los fríos números de los historiales. Afortunadamente, en la práctica todo puede cambiar mucho, y lo interesante será ver qué tanto de esto se modifica frente a los resultados que veamos en la realidad cuando se disputen las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas. Pero por ustedes, ¿qué tanto se cumplirá la tendencia de las estadísticas en la práctica? ¿Cuál partido creen que es más probable que cambie la lógica de las eliminatorias y sus antecedentes? Los leemos en los comentarios, y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.